Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo ya lo he tocado a lo largo de todos mis vídeos con cierta frecuencia y en el libro del 91 y sale reflejado en la segunda edición del nuevo libro y está relacionado con los perros de los aborígenes canarios. Entonces vamos a desarrollarlo porque, claro, aquí se hacen descender de perros aborígenes pues distintos perros a lo largo de los siglos, ¿no? Y eso es una cuestión relativamente nueva, esto de que desciendan de los perros de los aborígenes. Pues vamos otra vez sobre el mismo tema. No sé si alguna cosa ya ha aparecido en alguno de los últimos vídeos, pero aquí voy a hacer en conjunto, o sea, uno tras el otro, las referencias a perros aborígenes, pues según algunos autores, y ya lo iremos viendo a partir de este mismo momento. Aquí tengo yo una revista, número 155, septiembre-octubre 1984. O sea, que no es de ayer, sino que es del 1984. Esta es la revista publicada, pone Boletín Informativo Aguairo, de Gran Canaria. Aquí la tienen. Y aquí aparece un perro de ganado majorero, bastante típico, con las orejitas plegadas en rosa, de capa bardina. Bueno, pues esto es pasado que yo traigo al presente. A esto se le llama historia. Historia es referirse al pasado no es novela, no es ficción. ¿Por qué digo eso que no es novela ni es ficción? Bueno, pues porque hoy he estado escuchando, mientras hacía mis ejercicios gimnásticos matutinos, tempranito, una conferencia sin apuntes. El señor se despachó con mucho acierto desde mi punto de vista, y hablaba pues lo típico de política, de historia, de problemas sociales, en fin, de todo eso. Pero en un momento determinado, al principio, relaciona historia como que tiene algo que ver, alguna relación con la novela, la ficción. El pasado es una cosa, es todo lo que ha ido aconteciendo, y historia es el estudio de ese pasado, pero claro, no es una transcripción literal de todo lo que ha ido pasando, porque eso no sería posible. Entonces es un relato basado en datos lo más preciso posible de lo que aconteció en otra época u otras épocas, otras fechas. Pero claro, que lo que este señor plantea es que es imposible, y que eso es la historia. Hay mucho de ficción. ¿Por qué? Pues porque se refieren a hechos que en realidad no se pueden comprobar, aunque haya fechas y todo eso. Bueno, y entonces en el apartado comentarios de ese vídeo que he estado yo viendo, le sale los pocos comentarios que hay, no sé si son 7, bueno, pues no sé, en uno de ellos, el último o el penúltimo me parece a mí, pues hay una persona que dice que cuestiona
la exposición de este señor en lo que tiene que ver con que si tiene algo que ver con la novela, con la ficción, con un relato que, como no puede demostrarse exactamente, pues entonces ahí hay algo, ficción, y bueno, yo digo, falso. Es falso porque no se ajusta a la verdad, porque la verdad aquella no se puede demostrar ni se puede comprobar, simplemente que hay, pues yo qué sé, la destrucción del segundo templo de Salomón. Vale, eso, sabemos que fue así, ¿no? Que hubo una destrucción. En tiempo de los romanos, muy bien. Y así podríamos hablar de muchos hechos acontecidos a través del tiempo, de milenios, de centenios, de décadas, lo que sea, ¿no? Entonces, pues, pero yo voy a decir aquí que yo me voy a basar, voy a ser lo más preciso posible desde el punto de vista de la historia, un análisis de una realidad que aconteció, y aquí traigo yo los datos. Esto no tiene trascendencia, pero para mí, como estudioso de los perros y de las razas caninas a través del tiempo, dentro de lo que se conoce por escritos del pasado, por la arqueología, por las crónicas de conquista, Gadifer de la Salle, de Bontier y Berrier, de Gadifer de la Salle y Jean de Bettencourt en Lanzarote y Fuerteventura, en fin, y ahí hay referencias a perros. Entonces yo voy a limitarme, como he hecho siempre y en todo lugar, nada de nacionalismo, nada de aborigenismo, nada de ideologizarlo todo eso, ¿no? Y llevarlo a un terreno que no es investigación y que no se ajusta a la verdad. Entonces yo hoy, una vez más, voy a tratar este tema de los perros de la historia de Canarias, que no tienen que ver con los perros de los aborígenes. Entonces ya esto desmonta lo que plantean o han planteado otras personas antes que yo, y algunas personas que lo han planteado después de mí, y al parecer los que lo han planteado después de mis trabajos, de mis libros y de mis artículos y de mis vídeos que están ahí en la red, que se pueden ver, pues será que no tienen conocimiento de eso, y entonces pues se refieren a unos perros que nada tienen que ver con ese pasado aborigen. Y ahí iremos viendo que hay alguno también que no tiene que ver, no dicen que sean de los aborígenes, pero sí que los hacen descender de unos perros de la península que no son ciertas. Esas referencias no son ciertas. Entonces ya lo iremos viendo. Entonces aquí tengo un trabajo, hay un trabajo que se publicó en el 84, 1984, lo firma Jaime Sáenz Peñate. O sea, este señor ya no es un chico joven. Yo lo conocí cuando era un chico joven. Y a mí me da la impresión que la fotografía, el joven de la fotografía con un perrito ahí, que les voy a mostrar, que yo hablé con él y no hubo forma de que él entendiera lo que yo planteaba, porque él estaba con el aborigenismo. Entonces, ese joven en aquella época, con pelo afro, muy al estilo de la época por la influencia del hippie y todo eso, bueno, pues aquí está la fotografía y me parece que es Jaime Sáenz Peñate, me parece. Pero si no es igual. Con este joven hablé yo en aquella época, que ahora tendrá 70 y pico de años. Yo hablé con él sobre el perro de ganado majorero, pero no, bardino majorero, según él. Bueno. Entonces, yo sé que hablé con este joven y al final nada, él se fue por su lado y yo por el mío, cada cual con sus ideas y con sus conocimientos más ajustados con la realidad del perro y del origen del perro, que era mi caso, y nada acertado el planteamiento de este joven, que ahora ya digo tendrá 70 y pico de años.
Bueno, pues si vive, pues tendrá 70 y pico de años. Y si no vive, pues bueno, pues no pasa nada. Dice que allí, como he dicho en alguna ocasión, en el otro lado se está mejor. Bueno, entonces, este trabajo empieza, se refiere pues a unos perros, dice, lo tengo subrayado desde aquella época que se publicó, ahí lo ven, el subrayado, pues ahí está. Dice, pensando que el actual perro bardino es el descendiente más próximo de aquellos perros que acompañaron al aborigen canario. Luego sigue hablando de cosas, pero a mí lo que me interesa es esto. Todo lo demás no tiene desperdicio tampoco. Pero no vamos a tocar porque yo hoy de lo que quiero hablar, una vez más, sobre el origen del perro de ganado majorero. Este joven y esa gente de aquellas fechas da la impresión de que no conocían los acuerdos de los cabildos de los perros de Fuerteventura ni de los de Tenerife. Y si los conocían, no se quisieron dar por enterados porque su obsesión era demostrar que aquellos perros eran los perros que hoy todavía se crían, mestizados, degenerados, todo lo que ustedes quieran, que ya no es el perro genuino de hace, yo qué sé, muchas décadas atrás y siglos atrás. Bueno, pues entonces, aborigen. Hace referencias a distintos puntos de las islas y luego hacen un proyecto de estándar. Un proyecto de estándar que luego, me imagino yo, que les sirvió para el reconocimiento con los años, para el reconocimiento del perro majorero. Porque al final se reconoció la Sociedad Canaria Española perro majorero. Y es un error también lo de perro majorero, lo he dicho ya en muchas ocasiones. Perro majorero se le llama en el resto de las islas cuando se han referido al perro de allí de Fuerteventura. Yo también, para que el pueblo me entienda, por la gente de la calle, muchas veces, en lugar de decir perro de ganado, que procuro recalcarlo de perro de ganado y lo explico, sea quien sea, aunque hablemos solamente de perros, de esos perros, pues yo aprovecho para meter la cuña y decir perro de ganado es como se le llama en Fuerteventura o perro de la tierra. Y siempre hago lo posible para dejar claro que estos perros tienen que ver con los conquistadores desde los primeros tiempos traído de la península, de España. Luego veremos ustedes, no de Portugal, de España. De los perros de ganado de España, de los mastines de España. Pero los acuerdos de los cabildos se llama perros de ganado, como ya lo he dicho reiteradamente. Y viene el clavijo de aquellos perros que utilizaron para dar caza y a los asnos asilvestrados de Fuerteventura que habían sido introducidos tiempo atrás de África. Bueno, la cacería fue con bravos mastines del país. Ya estos, los que sigan mis vídeos, ya lo saben. Bien, entonces, aquí hay este proyecto de estándar. Yo me imagino que luego, cuando se reconoció la raza, que ya se había fundado el club de Gran Canaria, en el que estaba a la cabeza, entre ellos, Antonio Cardona Sosa. Bueno, pues este trabajo, quien lo firma y todo esto, y las referencias que hace en el escrito, que yo asistí allí, en el Parque Doramas en Gran Canaria, cuando se presentó esta muestra. Y este perrito que acabo de mostrar con ese joven estaba allí en la exposición o en la muestra, porque allí no competía en nada, ¿no? Sino que era una muestra que organizó Solidaridad Canaria, esa asociación a la que yo me he referido, nacionalista, independentista, guanchista, aborigenista o como lo quieran llamar. Vale. Eso al cabo de un tiempo se disolvió.
pero siempre ha habido personal en las Islas Canarias, unos, la mayoría canarios y otros que no son canarios, pero que se sienten muy canarios y muy aborígenes, como Rafael Franquelo, y más, que podría hablar, ¿eh? Como aquel joven gallego, hijo de gallegos, que hizo magisterio, y en Tamaimo, cuando yo vivía allí con mis hijos pequeños y con mi esposa, que estaba de profesora en el grupo escolar de allí de Tamaimo, que iba con las pintaderas canarias que se habían hecho ellos, con la dirección de ese joven rubio con pelo lacio, largo, con tirabuzones, que le dijo a mi esposa en aquellas fechas que no le descubriera que él era gallego. Porque le preguntó a mi esposa si él no era de aquí por su apellido, que no, aquí no lo había escuchado nunca. Y entonces le dijo, pero sí en Galicia es muy abundante. Y le dijo, no me descubras, dice, yo soy hijo de gallegos y nací en Galicia y después, bueno, pues estudió. Pero él iba de aborigen, de descendiente de aborígenes. Y con las pintaderas esas, que donde únicamente las había, que yo sepa, era en Gran Canaria. En Gran Canaria, pintaderas de las que en África se han encontrado muy pocas. Los arqueólogos han encontrado muchísimas más en los Millares, en Andalucía, en la zona de Sevilla, si no recuerdo mal, en esas ruinas que hay allí, de los pueblos de allí, íberos o iberos, como los quieran llamar. Bueno, pues allí se han encontrado más que en todo África. ¿Habrá alguna coincidencia con los canarios, los aborígenes de Gran Canaria? Pues no lo sé. Eso tampoco se puede demostrar fácilmente o negar fácilmente. Porque yo hace muchos años compré un librito, me parece que fue en Goitec, pudo ser en Goitec, si no en Lemus. Un librito escrito por un señor peninsular que no sé si era profesor de aquí en la universidad, un librito, y a mí se me quedó la copla de las pintaderas. Entonces yo no tenía la formación que tengo, porque he ido adquiriendo a base de lecturas y lecturas, de escuchar arqueólogos y historiadores canarios, y tengo mucha bibliografía aquí a mi alrededor. Bueno, pues allí leí yo eso que acabo de decir. En ese librito, no puedo acordarme, y yo incluso alguna ocasión estuve ahí en la librería Lemus a ver si localizaba el libro ese, pero no. Igual es posible encontrarlo, o igual es una edición agotada y eso está descatalogado y ya no se puede encontrar, no lo sé. Y allí decía eso de las pintaderas, ¿no? Que en los Millares, solamente en los Millares, yo me imagino que será cierto, que este señor lo que escribía ahí en ese libro pues se ajustaba a la realidad. Repito, había mucho más sellos de eso que llaman pintaderas en los Millares que en todo África. Entonces pudieron haber venido de África esa costumbre, que si era para marcarse el cuerpo, que si para las cuevas o los silos o donde almacenaban grano o lo que quiera que fuera. Porque todo eso tampoco está muy claro. Entonces, bueno, pues este gallego estaba con los alumnos del colegio poniendo sellos en las paredes de colores, ¿no? Rojo, azul, verde y tal y igual, y porque dice que tenía un efecto psicológico que favorecía que las personas prestaran atención hacia lo aborigen, ¿no? Tomaban conciencia, y todo eso era una forma de influir en la mente de las personas. O sea, que convertirlas en aborigenistas y todas esas historias. Todavía se está masticando algo de eso por ahí. Esta mañana lo estábamos hablando, un señor que es de aquí del sur, de Arona, con la esposa, y venían con el hijo y la hija, y no sé por qué salió el tema, porque ellos venían por los perros, y cuando vieron aquí un perro dijeron, ay, mira, pues esto es el majorero. Digo, sí, claro. El mastín y el majorero tienen muchísimo en común. Lo que pasa es que el mastín es más grande, bastante más grande. Y yo les decía que, según mi tesis, que he intentado demostrarlo, y vamos a ver los estudios de ADN y espero poderlos llevar a cabo, los perros de Fuerteventura descienden de este tipo de mastines, de siglos atrás.
¿Por qué desciende de este tipo y no de este tipo el de Fuerteventura? Pues porque los de Fuerteventura llegaron de allá, de España. Y ahora ya no son aquello. Conservan características, por ejemplo, la capa bardina es lo de menos, porque los había en Fuerteventura de capa bardina, de capa leonada con blanco, alobados, y hay fotografías de perros que yo los he tenido y traídos de Fuerteventura. Y del 36, 1936 también, cuando empezaba la Guerra Española, ahí el padre jovencito con el uniforme, el padre Agustín López Melo, ahí está, con 2 perros. Y yo tengo también 2 fotografías que me regaló Agustín López Melo, que no son esas, son otras. Yo no sé si será el mismo perro, porque en las que me regaló a mí Agustín López Melo se ven el perro, en 2 fotografías, el mismo perro de cuerpo entero. Bueno, entonces, y era gris lobo, gris alobadito, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo hacen descender del perro, el perro bardino, que ya esto quedó aparcado, lo de bardino, porque era capa. Al final se enteraron y yo hice todo lo que pude para que no se inscribiera. ¿Cómo? Publicándolo. Claro, llegó un momento que acabaron dándose cuenta los del club y los que asesoraban a los del club para el reconocimiento de la raza de Fuerteventura. Pues no, Barcino Verdugo es capa. Y claro, si un perro de esa raza, pongámoslo de raza entre comillas todavía, de esa raza, si los hay de capa negra, porque los había de capa negra, y todavía los hay, con patas bardinas, y yo los tuve, los crié, y luego están los grises, una capa muy frecuente en el mastín español actual todavía. Yo tengo 2, un macho y una hembra, de la misma camada. El macho es gris de ese tipo, y con doble espolón en las patas traseras. Y la hembra lo mismo. Y luego están los de capa bardina. Y yo tengo solamente capa bardina porque ese fue mi deseo. Y yo no tengo otras capas. Pero hay más capas. Mantos también se le llama, ¿no? Bueno, pues entonces, aquí dicen, pues volver otra vez sobre lo mismo, que estos perros no son. Y luego encabezan el trabajo con una fotografía y después otra que vale la pena comentarlo. Aquí hay una fotografía que ha aparecido en distintos trabajos, en distintas fechas, pero claro, aquí simplemente dice bardino llamado como tú. Bueno, y en el trabajo de Antonio Cardona Sosa, que tengo el libro por aquí, el libro de Antonio Cardona Sosa, me parece que la misma fotografía del perro de ganado majorero, que él lo llama perro majorero. Bueno, pues en ese libro, lo he dejado por aquí, estará por aquí, pero bueno, da lo mismo porque yo doy la información. Pero sí, está por aquí, porque lo tenía todo preparado. Y aquí viene el perro, en el libro de Antonio Cardona Sosa, lo ven aquí arriba, como Revista El Perro en España, Real Sociedad Central Canina, junio del 1986. Aquí está el perro. Pero resulta ser que este perro no es del... Y no dan más información, pero yo la voy a dar ahora, que es muy importante. Esto no es del 1986. Y aquí lo tengo yo en el teléfono, a ver si lo localizo, el perro de Marras. Aquí lo tengo yo, es del 1919, de la Exposición Internacional de Madrid. Y pone más en el pie de foto, como tú, bardino o majorero. Aquí es lo que los confundió a ellos. ¿Quién le puso bardino o majorero? Pues no lo sé, quizá la persona que ahora voy a leer. Pone macho, propiedad del señor Marqués de Arucas, delegado de la Sociedad Central
en las Islas Canarias. A ver si lo pueden leer, ampliándolo, y ahí está todo exactamente como es. Y es en el libro que tengo yo aquí, lo he sacado de este libro, en este libro que pone 100 años de historia, Real Sociedad Canina España, de historia, que es del 1911 a 2011. Si no estoy equivocado, por ahí andarás, que esto lo tenía yo organizado, pero ahora está desorganizado. Bueno, pues, a ver. Efectivamente. 1911 al 2011. Aquí está. En el margen inferior. ¿De acuerdo? Bien. Esto es hacer historia. Porque si no entraríamos, historia es el estudio del pasado. Y ceñirse a las fechas, a los hechos reales. Y si todo esto está registrado, está escrito, está fotografiado, pues vamos a hacer las cosas bien. Hagámoslas bien. Entonces, este es el perro que aparece aquí. Vale. No aquí no pone todo el texto, porque seguramente que Antonio Cardona Sosa no tenía ni idea y no tenía este volumen porque él no era socio de la Sociedad Canina Española. Y yo tengo 2 volúmenes, 2 ejemplares. Y aquí hay mucha información y algunas cosas muy interesantes. Muy interesantes. Bueno. Entonces, queda claro lo del perro bardino, este perro de ganado. Pero yo lo que he dicho, en el libro Antonio Cardona Sosa dice como que no es muy típico. Que lo dice. Como que no es muy típico. A ver. Bueno, no hace falta ni siquiera que lo saque porque eso es lo que dice. Como que no es muy típico. Claro que no. ¿Cómo puede serlo? Con esa cola y esas orejas. Si este perro tuviera las orejas plegadas, en rosa, el rabo no tan largo, y yo he dicho que este perro, y lo he dicho ya anteriormente, a mí me huele, la impresión que me da, la conclusión a la que yo llego, es que es de un perro de ganado de aquellas fechas de principio del siglo XX, con perro de caza. Y era del Marqués de Arucas. ¿Pero qué sabía el Marqués de Arucas en aquellas fechas? Y quizás se murió sin saber nada, porque en aquella época no tenían esta obsesión que tenemos los de ahora, o al menos yo y otros como yo, obsesión sana, por saber el origen. Y no solamente el origen, sino la pureza racial, si había un tipo o había varios tipos, y si eso refleja cómo eran el común de los perros de este tipo en aquellas fechas, y yo sostengo que no. Este era un perro que tenía ese señor, que lo presentó y a eso determinado. A eso me arriesgo yo, a decirlo y a afirmarlo. ¿Que no estoy en lo cierto? Bueno, pues alguien que saque conclusiones y que me diga por qué este perro en 2011 es eso. Porque tenemos referencias en libros, por ejemplo, del doctor Buck, que dice, que tenía el libreto por aquí, el doctor Buck dice, refiriéndose a este perro en los años 50, en la década de los 50, si no recuerdo mal, a ver si lo encuentro yo aquí, porque la verdad es que manejar tanto papel... Parecido a un vulgar, dice, es un perro, una especie de perro, un vulgar perro de ganado, guardador de ganado, que entra donde no se atreven a entrar los otros perros de las realas. Entonces,
Si ese perro, Barcino, aquí es que quité el punto, vuelvo a ponerlo, aunque dicen que no se debe hacer, lo decía Paco Umbral, no doblar la puntita de la hoja porque es una falta de respeto al libro. Estoy de acuerdo, pero bueno. Perro de brega oriundo de las Islas Canarias que excele, o sea, que se destacaba, ¿no?, en ferocidad y coraje, al que recientemente se ha incluido en las Realas Monteras. Al decir, o sea, lo que comentaban, entra por donde no se atreven a hacerlo los demás perros y embiste a no importa qué cochino, aunque le doblen tamaño. Como el mastín, es considerado perro de diente. Por su aspecto, mediana alzada y ruana capa de medio largo pelo, ni parece fuerte ni feroz ni acometedor, sino más bien un cualquier can guardador de ganado. Entonces aquí lo describe. Aquí lo único que falta decir que tiene las orejas plegadas en rosa. Pero con esta descripción no entra ese perro. No entra este perro. Con orejas ahí, como se suele decir, enveladas, no enveladas y no voladas, sino enveladas. Bueno, pues entonces, eso es muy importante para nosotros. Dejar bien claro, porque es que esto lo lee la gente, escucha la gente, ya iremos viendo luego, más cosas. Entonces, claro, lo afirman personas que no conocen los perros, la historia de los perros, el origen de los perros. Sabrán de otros temas que yo no sé. Cuando hablan, pues, de la historia en Fuerteventura, que luego ya llegaremos, y qué tipo de perros, entonces, bueno, pues luego llegaremos otra vez a Fuerteventura porque lo quiero traer de forma cronológica. Aborigenismo, ya eso lo puse yo, del libro de Natura y Cultura de las Islas Canarias. Aún a riesgo de caer en la reiteración. En este libro, que es para la educación de los niños en los colegios, que fue publicado en pleno cubillismo, como he dicho en algún vídeo, en pleno cubillismo, de los años 80 y antes. Bueno, pues en este libro, Natura y Cultura de las Islas Canarias, hay un perro de presa de Guillermo de las Mercedes, en que la gloria esté, perro bardino, pusieron los autores del libro, procede de la época prehispánica. Ya eso lo he puesto en algún vídeo atrás. Pero como ahora vamos otra vez sobre los perros de los aborígenes, porque luego hay más, pues esto en un libro como es este, que parece el libro de Petete, que aquí no hay más que falsedades, tendencias, bueno, pues eso que yo he hablado, de mucho cubillismo hay en la parte que analiza la historia, en los aborígenes y el tal y el que cual. Bueno, pues aquí no se dan cuenta o no se dieron cuenta porque eso, claro, es inevitable. Ellos tienen una tendencia. Eso ha pasado en la historia constantemente. Según quien escribe el libro, aquellos hechos son de una manera o de otra. Tienen un origen u otra. Acontecieron de forma distinta. Entonces, por eso que dicen, no, eso es histórico. Bueno, y la ciencia lo confirma, como estaba escuchando yo el otro día a un señor de aquí que escribe libros, yo tengo 2, me parece, bueno, pues tiene ese problema. Hay un antiespañolismo, diríamos, hay como una mayor simpatía hacia los portugueses que hacia los españoles. Y yo no sé si será porque él es consciente de que él tiene algo de español, pero no, un señor cuando se dedica a escribir un libro sobre un determinado tema, por ejemplo, los aborígenes,
antes, como era la esclavitud, cuando se vendían, cuando por aquí venían los barcos y los cazaban al lazo y luego los vendían en Valencia o donde quiera que fuera. Bueno, pero hay que ser desapasionados. Yo tengo aquí un libro que lo estoy releyendo, que lo compré yo hace muchos años. En el 96 en la librería Lemus, en Tenerife. Bueno, pues este libro es una tesis doctoral. Es de don Manuel J. Pérez Rodríguez. No tengo el gusto de conocerlo. Me encantaría conocerlo. Este libro lo leí yo en su momento. Nada más comprarlo. Del 96. Está lleno de subrayados por todos lados. Por todos lados lo tengo subrayado. Se puede ver. Subrayado por todos lados. Que lo ponía de manera que no podían ver nada. Bueno. Y lo estoy releyendo, después de muchos años lo estoy releyendo y me encuentro con una sorpresa extraordinaria. Que yo me había olvidado de muchas de las cosas que aquí plantea, pero sí que conservaba un pozo de lo que yo había leído aquí, en este libro. Por ejemplo, de los judíos en Canarias, de todo el movimiento de los judíos en Canarias que venían de Portugal, que luego aquí se quedaban unos, otros en La Palma, digo en Tenerife, en La Palma, en el resto de las islas, huyendo a la Inquisición, luego llegó la Inquisición aquí, otra vez, unos se iban para Ámsterdam, pero eso no, yo lo saco de los libros. Si algo de lo que yo digo no es cierto, pues es un problema de los historiadores esos, no de este. A mí me inspira mucha confianza. Quizá alguna cosa, algún dato no sea exacto, pero sí que este libro que habla de las Islas Canarias y de los aborígenes de antes de la conquista y luego sigue hacia adelante y hace pues todo un desarrollo y va entrando partes por partes, ¿no? Va entrando. Y entonces ahí nos enteramos de la esclavitud de los aborígenes, del bautizo de los aborígenes, que yo a eso lo tengo muy trillado, luego de cómo, eso sí que lo tenía yo olvidado, de cómo llevaron aborígenes de canarios a Madeira para trabajar como esclavos, y luego de aquellos, algunos que estaban ya como especializados en el trabajo de los ingenios de la caña de azúcar, y de aquellos luego los mandaron para acá. Y otra cosa, de allí como creaban conflictos, porque claro, vivía la edad de piedra y habían sido conquistados y llevados allí como esclavos prácticamente, ¿no? Y algunos luego se liberaban, o se ahorraban, pero... claro, entonces los mandaban para Canarias otra vez para quitarse problemas de encima. O sea, eso no resulta familiar, ¿no? Eso no resulta muy familiar, porque ahora mismo tenemos nosotros invasión de gente que vienen no obligados por nosotros, pero sí obligados por sus circunstancias existenciales en África y en otros sitios. Entonces esos entran en la península y entonces lo que quieren las autoridades, y con razón, es quitarlo de aquí porque no hay más que actos delictivos y porque no hay más que problemas y que están, vamos, armando una como en toda Europa. Bueno, pues aquí de Madeira luego lo mandaban para acá. Y yo me imagino que allí se quedaron y allí se reprodujeron también los que quedaron, y los otros que venían para acá, bueno, pues... Y luego muchos iban para América junto con los españoles, ya estaban bautizados, y a conquistar América y tal. Bueno, pues en este libro yo se lo recomiendo a cualquier canario y no canario. Porque los canarios son los primeros que tienen que leer libros como este. Porque es interesantísimo. Yo se lo mostré a esta familia que vino del sur hoy y le sacaron una fotografía y dice, lo vamos a comprar. Digo, vamos a ver, esperemos que no sea una edición agotada y esté descatalogado, porque no lo sé, porque hace muchos años que se publicó, ¿no? Y claro, si no hay demanda, pues probablemente no se publique, ¿no? Aquí pone Universidad de La Laguna, ¿vale? Es una tesis doctoral, Secretariado de Publicaciones. Los extranjeros en Canarias, historia de su situación jurídica. Bueno, pues vale la pena leerlo, ¿no? Vale más la pena leer libros como este que muchos otros libros que yo tengo aquí en mi despacho, en las estanterías, que la verdad que tiene unas partes que sí que son aceptables y otras, pues la verdad que no. Y hay libros de historia que tengo yo aquí, que lo he dicho en algún vídeo, que si esos autores, que lo hemos estado hablando esta mañana, si esos autores hoy levantaran la cabeza, porque hace ya un siglo, 2 siglos que se fueron para el otro lado,
Bueno, pues si levantaran la cabeza y tuvieran que escribir un libro sobre ese tema, con todo lo que ya se sabe, pues no los escribirían. O sea, ningún libro de historia de Canarias, como de la península, de España, de Portugal, de ninguna parte del mundo. Si se tuvieran que escribir esos libros o reescribir, bueno. La de materia prima de ahí que quitarían, fuera, porque es falso. Porque hay muchísima falsedad. Mucha, y además aquello, dice, la historia la cuentan los vencedores. Bueno, es una frase hecha, pero es que ahí mienten todos, unos y otros. Como los dejen, como ellos puedan, todos mienten. Y ahora se sigue mintiendo sobre eso. Hay cantidad de libros que uno coge de arqueología, de historia y de todo lo que tenga que ver con Canarias. Me estoy refiriendo a Canarias, no estoy refiriéndome a otros sitios. Pues mucha mentira, mucha ideología, son muy tendenciosas, ¿no? Yo qué sé. Entonces, bueno, pues este perro era de Guillermo de las Mercedes y no era aborigen. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí están los libros Natura y Cultura de las Islas Canarias. Ahí está. Bueno, otro. He estado viendo hace 4 o 5 días, 3 probablemente, escuchando una conferencia, llamémosle conferencia, un vídeo en YouTube de un señor que no tengo tampoco el gusto de conocer. Derque Castellano Fernández. Entonces, el título es Fuentes historiográficas y crónicas de la conquista de Fuerteventura. Atentos, ¿eh? Fuentes historiográficas, o sea, que se supone que tiene que ceñirse a datos, a hechos, a escritos, a documentos, y lo hace. Pero claro, lo hace, pero cuando habla de Plinio el Viejo y de otros autores de aquella época y posterior, que no tuvieron acceso en ningún momento a lo que pudiera haber escrito personalmente o por encargo el rey Juba II de Mauritania. Nadie tuvo acceso. O sea, no hay documentos. No hay documentos. Y en esas referencias se dice de Gran Canaria que le llevaron de la expedición que mandó hacer por aquí, que todavía no está claro si estas islas habían sido pobladas antes o no, y si en Gran Canaria había una pequeñita construcción, lo cual quiere decir que allí podía haber habido alguien, de paso, lo que quiera que fuera, pero de todo eso no hay nada. No hay nada. Pero claro, la persona que no conoce nada de la historia de Canarias, o muy poco, va leyendo todas estas cosas y se le quedan aquí en el disco duro. Y las da por ciertas. Por ejemplo, un nombre, guanche, los guanches, la patria guanche. Y yo me entero el otro día escuchando a Maximiano Trapero de que es una palabra, un término que se debe a los franceses. Es un término medieval, lo dice él, no lo digo yo. Y hombre, Maximiano Trapero es un señor con cierta autoridad como estudioso, filólogo, catedrático de Gran Canaria, es un señor peninsular que vino con 20 años, luego se casó aquí no sé si es que terminó los estudios, bueno, lo he estado escuchando y yo había escuchado alguna cosa de él, pero no me había centrado mucho en él. Pero ahora últimamente sí, estoy escuchando todo lo que estoy viendo de él, ¿no? Pues entonces, claro, me entero yo que Guanche, tanta discusión con que guanches son los de Tenerife y los de allá son no sé cuántos. Y los de... Bueno, pues no, porque no sabemos cómo se llamaban ellos y cómo se consideraban los de cada isla. Entonces, bueno, guanches y canarios, los de Canarias. Bien, ahora vayamos a lo de Canarias. Canaria viene del latín can,
Pues, y le llevaron dos grandes, ingentis magnitudinis, como dice el texto que ha llegado a nosotros, de Gran Canaria, que le llevaron dos perros, dos ejemplares grandes, macho y hembra, me imagino yo, dos eran macho y hembra, bueno, de Gran Canaria, y por eso se llama por eso se llama Canaria. Lo de Grania se lo pusieron posteriormente, ya pasada la conquista. Dicen que si por la recia defensa que hicieron los aborígenes de Gran Canaria, los llamados canarios, pero claro, cuando estudiamos el tema, pues nos damos cuenta de que el nombre de Canaria no viene por los canes. Y yo hoy me voy a permitir el lujo de leer un parrafito que es historia, no me lo invento yo, de mi libro. Y aquí hablo precisamente de eso, porque yo lo extraje de Millares Torres y de otros autores de fiar. Entonces aquí viene el nombre de Canaria, página 19. Página 19. Y yo decía ya antes del 91, en un artículo publicado en El Día, que luego fue recogido como tantos artículos de los que yo publicaba en el periódico El Día, sobre Canarias, y decía yo: con mucha frecuencia oímos decir a improvisados historiadores que en Canarias había muchos y grandes perros desde tiempos remotos, y que de ahí se deriva el nombre de Canaria. Y digo, uno, o sea yo, la verdad sea dicha, no ha estado al margen de semejante error, por lo que había oído decir y por lo que había leído. Porque eso se encuentra en la mayor parte de los libros de historia, incluido en Viera y Clavijo. Entonces, hace varios años, y pongo entre paréntesis 1976-77, escribí un par de artículos en los que hablaba de los perros bardinos, cuyo origen se remontaba a varios miles de años de antigüedad. En aquellas fechas, bardinos, verdinos o presas para la inmensa mayoría de los canarios era una misma cosa. Perros canarios todos, auténticos todos. Luego, con el tiempo, fue yo, aclarándose entre esa diversidad de nombres para referirse a los perros canarios. Bien, aquí digo yo que donde yo tomé, aquí hay un párrafo que no hace falta leerlo, que es interesantísimo, en el libro cuarto, lo voy a leer. Al parecer, a los historiadores canarios el tema de los perros les resulta marginal e intrascendente. Interesan los hombres, sus linajes, sus empresas conquistadoras, comerciales o guerreras, etc. De ahí que el canario de a pie o de a caballo lo ignore todo o casi todo de los perros canarios, prehistóricos e históricos, y así se sigue hablando de verdinos o bardinos para referirse a los perros de presa o a los de ganado indistintamente. Y eso era así. En aquellas fechas donde yo escribía esto, ahora es así. Ya se habla del perro de presa canario, de capa bardina, de capa negra, de capa leonada, de capa arena. Pero en aquellas fechas a las que yo me refiero, que yo ya estaba muy puesto en el tema y si no, no hubiese podido escribir esto, era así. Y en la calle, donde quiera que uno hablara, acá en el campo, donde quiera que fuera, no sabían. Luego es así. Bien, pero todavía seguimos hablando, algunos, de el bardino majorero, el perro majorero. No, señor, perro de ganado majorero, de la isla de Fuerteventura. Entonces, indistintamente, y todos ellos suponen o se empeñan en suponer que descienden de los perros prehispánicos que criaban con mucho esmero los naturales
de estas islas antes de la conquista. Fíjense lo que yo escribía en aquella época. En el libro cuarto, tomo primero, edición primera, año 1975 de la Historia General de las Islas Canarias de Agustín Millares Torres, página 176, se lee: Plinio y Estasio Seboso fueron los primeros que la llamaron así, Canaria, haciendo derivar su nombre de los grandes canes que en ella se encontraron al tiempo de la famosa expedición de Juba, y de cuyos animales llevaron 2 al rey de Mauritania. Esta etimología, aceptada por todos los autores que posteriormente comentaron aquel viaje, ha encontrado después serios impugnadores. No Manuel Curtó, yo me baso en eso. Me basaba en eso y sigo en eso. Impugnadores. Bien. Indudable, dice, es que en Canaria no hubo perros de extraordinaria corpulencia, pues los capellanes e historiógrafos de Bethencourt, al describir esta isla, dice expresamente: hay en ella cerdos, cabras y ovejas y perros salvajes que parecen lobos, aunque son pequeños. En la versión B dice pequeños de Bethencourt, y en la versión de Gadifer, más pequeños, parecidos a lobos. ¿Vale? Bien, todo esto verán por qué yo estoy leyendo esto. En el libro del mismo autor, a ver, son ovejas, pero son pequeños. En el libro segundo del mismo autor, página 134, podemos leer: mucho se ha discutido en averiguación de la verdadera correspondencia entre los nombres que los enviados de Juba dieron a las distintas islas y los que hoy llevan. La diferencia es que había, ¿no? Disertación que, si bien es curiosa, no entraña esa gran importancia histórica que después ha querido dársele por algunos de nuestros cronistas. Indiscutible es que las 2 islas principales se hallan designadas por los nombres de Canaria y Nivaria, Tenerife-Nivaria. Circunstancia importante que aleja toda sospecha de falsedad y no permite dudas respecto a la exactitud de la narración de Plinio. La exactitud, pero ahora veremos. Pues puede asegurarse, no obstante, que las noticias recogidas por Juba y transmitidas hasta nosotros por Estasio Seboso y Plinio han llegado truncadas y sin la debida correlación y enlace, ya sea por defecto de copistas infieles o por ignorancia de sus mismos comentaristas. O sea, que esto no es historia, porque esto, ya fíjense que no está claro. Y sigue: al ocuparse Plinio de las afortunadas, cita a Estacio antes que a Juba, lo cual pudiera inducirnos a error en cuanto a la fuente donde aquel bebió los datos que nos suministra, o sea, Estasio Seboso, suministra, muy dudosos, por cierto. Algunos pretenden que Seboso recogió esas noticias durante un viaje que hizo a Cádiz, sin que hubiese llegado a conocer la relación de Juba, pero creemos más verosímil que consultase la obra de éste y la adicionara con todo aquello que por sí mismo pudo averiguar entre los marinos gaditanos. O sea que a lo mejor sí leyó la obra de Juba, pero le faltaban datos o lo que quiera que fuera, y luego añadió datos que pudo escuchar a marinos gaditanos. La colocación arbitraria que Plinio da a las islas y las repeticiones que emplea en su relato son indicios vehementes de que habla de memoria o procurando recordar lo que ha leído muchos años antes. La confusión que también se advierte en las distancias y la nota con que concluye relativa a la salubridad del clima
dándole por causa la putrefacción de los cadáveres a que el mar arroja a las playas, nos prueba, asimismo, que es preciso admitir con ciertas reservas sus observaciones. O sea, observaciones, lo de los perros grandes, que le llevaron a Juba hijo, a Juba segundo, ¿no? Y en la página 135, donde el autor habla de los historiadores y geógrafos, escribe: ya hemos visto que Juba, filósofo y naturalista, en la acepción universal que entonces se daba a esta palabra, fue el primero que obtuvo las noticias más exactas sobre este archipiélago, siendo evidente que desde su famosa exploración tomaron estas islas el nombre de Canarias, ya fuese por los canes ingentis magnitudinis de que nos habla Plinio, y ya fuera ya por otras razones diferentes causas, según otros creen con mejor criterio. ¿De acuerdo? Ahora volvamos al tomo cuarto del tomo primero, página 176, donde se lee: teniendo en cuenta esta y otras juiciosas observaciones, han aparecido algunas nuevas etimologías de Canaria, si venía de Can o no. Etimologías que vamos brevemente a exponer. Según Plinio, asegura Plinio que en las vertientes occidentales del Atlas existían unos pueblos llamados canarios. Y tal vez por esa causa llamar a Ptolomeo al cabo Bojador Caunaria Extrema. Pero procedían estos nombres del que primitivamente se había dado a la isla de Canaria, o por el contrario era la isla que prestaba su nombre a aquellos pueblos y al promontorio africano. O sea, que había unos pueblos canarios y allí había un sitio donde llamaba Canaria, y a lo mejor tomó como referencia a aquellos que estaban enfrente a aquella isla. No se sabe ni se sabrá nunca, seguro. Bien, y sigue el relato de otros autores, y sigue el relato con respecto a Canarias y a los perros y todo eso, en este libro que yo publiqué en el 91, que después se corrigió y se viene mucho más completo y ampliado. No lo digo esto para que compre el libro, para mostrar esto en plan vanidoso, no, simplemente para que vean que yo ya eso lo escribía, fíjense cuántos años, y basándome en datos de gente de Canarias, historiadores, que conocen los textos muy bien, los textos antiguos de Heródoto, de Estasio Seboso, de Plinio el Joven, de Plinio el Viejo y toda esa gente, bueno, y muchísimo más. Y entonces yo lo que hice fue acogerme a esos datos para poder no demostrar, porque yo estaba convencido que Canaria venía a los perros, esos ingentis magnitudinis, ¿no? Bueno, pues luego cuando fui descubriendo eso, leyendo todos los textos que tenemos, pues esto está resumidito y más claro el agua. Bien, entonces he estado yo escuchando al señor Derque Castellano Fernández ese vídeo titulado Fuentes historiográficas y crónicas de la conquista de Fuerteventura. Bien, entren ahí, y yo les he dado los datos, Derque Castellano Fernández, Fuentes historiográficas y crónicas de la conquista de Fuerteventura. No sé si lo tengo aquí recogido, me parece que no, pero ya se lo he dado. Bueno, pues ahí en esa conferencia que da, esa charla, como lo quieran llamar, o él le quiera decir, la quiera llamar, habla precisamente de que no le podían haber llevado grandes perros de gran tamaño porque en Canarias no los había, que eran pequeños. Vale, hasta ahí muy bien. Pero luego mete la pata en algo que no conoce. Y yo sí conozco. Y ahora lo voy a explicar por qué sí lo conozco. Llegado un momento, cuando habla del perro de ganado majorero, que no lo llama perro de ganado majorero, porque no sabe cómo se le llama ese perro allí en Fuerteventura, porque este señor no lo ha estudiado. Y no lo puede haber estudiado por la edad que él tiene. Los viejos ya murieron, a los que yo entrevistaba, que eran todos, tenían ese conocimiento, los ganaderos. Cuando decían Bardino, decían, no, Bardino no, Bardino el que es Bardino.
que sobre eso yo he escrito mucho, en el libro está también y está en mis vídeos. Bardino, el que es Bardino, y eran grandes, pero no tenían nada que ver con los perros aquellos que le llevaron que hipotéticamente se le llevó a Juba II. No, 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 no. Estos tienen que ver con los acuerdos de los cabildos. Y aquí se ve, no los conoce, si los conoce, perdón, Derque, si Derque Castellano conoce todos esos acuerdos de los cabildos que están en mi libro, que están en mis vídeos, que yo hablo de todo eso, pero en mi libro está mucho más preciso, y la primera referencia a perros a Fuerteventura es del 1404, que es cuando llegan los primeros caballos, y cuando llegan allí con los caballos, y ellos van corriendo la isla, eso está en Le Canarien. Me imagino que habrán leído Le Canarien. Y llevaban perros con ellos. Antes no se hace referencia a perros. Es más, ahora voy a referirme al doctor... Bueno, voy a terminar con esto y luego me referiré a la señora Suárez Randall y al arqueólogo don Luis Diego Guscoy, que ya falleció hace muchos años, ya me referiré a él. Bueno, pues entonces, dice Derque que los perros actuales de Fuerteventura, esos que se conocen ahí, no dice que sean de origen prehispánico, si no recuerdo mal, tendría que volverlo a escuchar, pero sí que los hace descender de los Cao de Castro Laboreiro. Vamos a ver, señor Castellano, yo estuve en Castro Laboreiro hace muchos años, mi hija más pequeña del primer matrimonio tiene 40 años y cuando fui allí tenía 7 añitos, porque nos la llevamos nosotros 20 días. Yo me tomé unas vacaciones de 20 días para ir a estudiar allá en Portugal la vaca portuguesa, a ver qué diferencias había con la rubia gallega, que yo le decía a Juan Capote, lo repito una vez más, en aquellas fechas, antes de ir a Portugal, que esa vaca, la de aquí, la basta, es una descendiente de la rubia gallega, como la palmera, lo que después habrá habido algún mestizaje, no discuto, no, porque he escuchado algo de eso. Pero al parecer se hicieron estudios genéticos y efectivamente vienen de ahí las vacas. Estas no vienen de la portuguesa. O sea que de Madeira, como decía Capote, no las trajeron aquí, porque si no aquí estaría. Y aquí fue catalogada, puesta en catálogo como animales domésticos, la rubia gallega. ¿Vale? Y con respecto a los perros de ganado, pues en el 1404 llegan allí. Pero es muy probable, porque aquí se trajeron vacas sobre la marcha, para roturar los terrenos, para arar, para todo. Aquí se trajo todo lo que había en España. Y todo lo que había en Portugal, me imagino yo, porque también la influencia portuguesa fue enorme, porque muestra de ellos que estuvo ya desde los principios de la conquista castellana y tal y cual, estuvieron los portugueses y ahí estuvieron que sí, que sí, no, y al final pues los portugueses tuvieron que ceder. Eso pueden entrar en todos los textos que hay ahí. Bueno, en este libro viene perfectamente relatado, extranjeros en Canarias y todo eso, habla mucho de los portugueses y en fin. Entonces, estos perros de Fuerteventura son descendientes de los perros ganaderos españoles de aquellas épocas, que después habría refrescos, que los perros de la casa de los coroneles, cuando allí vivían los coroneles, las familias, que eran la gente pudiente realmente de Fuerteventura, pues aquellos perros eran de allá, y estos señores y esas señoras venían de allá, de Andalucía, no eran de Portugal, a no ser que me demuestren lo contrario. Entonces, de España, de Andalucía, si no estoy equivocado. Entonces, los perros que tenían allí, que eran los más conocidos, los más famosos, los que tenían para guardar, y estaba la casa del perrero, una casa del perrero, se ocupaban de los perros y todo eso, bueno, de los perros y de muchas otras cosas sería, ¿no? Bueno, pues entonces, de ahí vienen los perros de ganado de Fuerteventura, perros de ganado, que es como se les nombra en los acuerdos de los cabildos. En ningún momento se les menciona como perro majorero, en ningún momento se les llama bardinos, se le llama perro majorero en el resto de las islas. Todo lo que viene de Fuerteventura, lo he dicho tantas veces. Pueden ser vinos majoreros, papa majorera, vino, perros, cabras majoreras, las personas majoreros. Entonces,
Y bueno, según tengo yo entendido, según leí por algún sitio, pues majorero viene de majo, del calzado que tenían, de los cueros de los ganados que tenían allí para caminar. Claro, ellos descubrieron que con ese calzadito, pues en esos terrenos tan vastos, ¿no? Tan abrasivos, pues les beneficiaban mucho, ¿no? Porque descalzos ya me contarán. En terrenos más suavitos sí, pero en Canarias tela marinera, ¿no? Entonces, bueno, pues allí en Fuerteventura esos perros se les conoce y hay muchas referencias en los acuerdos de los cabildos y referencias a perros de presa en los acuerdos de los cabildos. Y entonces eso no hay discusión, eso es historia, no me lo invento yo. Y lo del Castro Laboreiro, cuando yo llego allí a Portugal, a Castro, y yo fui allí porque me comentó Agustín López Melo de Gran Canaria que había estado de vacaciones en Portugal, con su compañera en aquellas fechas. Pues fui allí con mi mujer y con la niña pequeña. Ya digo, tenía 7 años. Y nada más entrar en el pueblito, que ahora no es como en aquella época, allí eran caminos de tierra, por fuera, y por dentro también. Bueno, pues entramos allí en el pueblito y había una ventita aquí, bueno, una ventita de mala muerte, con una señora gruesa, tendría 50 y pico de años, vestida de negro, con un trapo en la cabeza, con un pañuelo en la cabeza, si no recuerdo mal, y porque vi un perro echado allí de capa bardina. Y yo dije, tate, tiene razón Agustín López Melo, porque Agustín López Melo me dijo, igual que el majorero. ¿Ven? El perro majorero, porque es de Fuerteventura. Igual que el majorero. Bien, llegamos allí, pregunto a la señora y dice, no, es de un vecino. Le dije si tenía vino del país a granel, me dijo que sí, que de lo que ellos producían allí, y le compré una botella. Porque yo siempre fue no borrachito de vino, pero sí bebedor de vino. Yo he bebido vino comiendo y cenando muchos años. Luego pasa un tiempo que no tomo vino, tomo solamente agua, luego lo vuelvo a retomar y asunto terminado, según yo lo vea. Entonces, nada, nos despachó una botella de 1 litro de vino y lo fino, le puso el corchito, pamba, y arrancamos. Y me dijo, y yo le pregunté, ¿y usted aquí no sabe de alguien y tal y cual? Pero dice, yo no tengo ni idea. Dice, este es un vecino. Vaya usted, y entonces me indicó dónde, que hay un señor, pregunte por tal, y nosotros, como un pueblo pequeñito de vaqueros y vaqueras, ¿no? Muy verde, muy frío en invierno, pues llegamos allí a una casa terrera del campo, en una margen del pueblito, y había algo muy típico que había aquí también en las casas de campo, porque aquí la influencia portuguesa también fue muy importante, ¿no? Y entonces había como una plazoletita, con un patio pequeño, y había como un parral o algo allí, y había como unos asientos como de laja, y allí estaban 2 hombres sentados de 50 y pico de años, 60 años, quizá un poco más, ¿no? No me acuerdo muy bien. Entonces yo les pregunté, uno hablaba muy bien español, porque había estado trabajando muchos años en España, no sé si por Extremadura, por donde quiera que fuera, porque claro, eso queda al lado. Entonces, resumiendo, me dijeron, uno de ellos, dice, porque yo pregunté, ¿esos perros cómo es que le llamaban de Castro? Porque yo ya tenía noticias de Castro Laboreiro. Y entonces digo, todos los perros son de Castro Laboreiro. Dice, todos los perros que usted vea en Portugal, que no los verá muy abajo, sino de Porto hasta Porto, todos esos perros que hay por ahí, que son pocos, me dijo, proceden de Castro. Y entonces me dio su explicación cuando yo le pregunté. Dice, no, esto no es una raza de aquí que se hizo aquí, sino que un señor de aquí, él mencionó el señor, fue y compró ahí a España, al otro lado de la frontera, por donde quiera que fuera, una punta de vacas, me dijo. Y estaba mi mujer allí, mi niña, allí mi hija. Dice, una punta de vacas. Esta fue la expresión que utilizó él. Punta de vacas. Esa es la frase. Entonces, en el trato, entraron también unos perros de ganado allí que tenía el señor. Entonces, nada, pues supongamos que fueran 4 o 5, porque había mucho lobo en aquella época. Entonces, claro, el ganado se le protegía con perros ganaderos, de lobos, de distintos tipos, porque en la península ibérica, ya no digo España, sino en la península ibérica, siempre hubo mucha diversidad de perros, y sobre todo de perros
de presa, de carnicero, que está haciendo vídeos, los he hecho y seguiré haciéndolos, ahora tengo bastante más documentación, sobre este particular, de los perros de presa, los perros de toro, o los alanos y todo eso, ¿no? Y bien, y ganaderos contra el lobo. Entonces, con la punta de vacas entraron los perros en el precio. Entonces, eso llegaron a Castro. Y entonces allí en Castro esta gente, pues nada, sacaban una camada, pues como ha pasado siempre, ¿no? Antes de que se mueran los perros de viejos, pues sacan perros. Bien. Entonces, bueno, pues ahí se fueron reproduciendo ahí en Castro y los ganaderos tenían esos perros. Bien. Entonces, luego, pues fueron hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y bueno, perro de Castro, perro de Castro. Cuando se fueron interesando ya en el siglo XX, avanzado el siglo XX, pues sobre las razas, que eso ha pasado en toda Europa, España incluido y Portugal también. Entonces, a estudiar las razas autóctonas y tal y cual. Entonces, la gente allí no sabía de dónde venía ese perro. Y cuando se mueren los viejos, pues ya, ¿qué es la memoria de los pueblos? Entonces, bueno, pues memoria oral, o sea, es el conocimiento oral. Entonces, se mueren y yo, Manuel Curto, porque fui por allí, pregunté y eso terminado. Y entonces dije, tate, pues ya está. Y había una señora, me dijo, hay una señora que tiene una perra parida, ahí abajo. Ella ha subido a buscar las vacas y ahora ya viene bajando. Entonces, espere un momentito que ella llega un momentito. Bueno, pues nada, baja una señora de unos 40 y pico de años con unas vacas. Y entonces llevaba vacas de distinto... Llevaba la portuguesa y rubia gallega. Entonces yo le pregunté, porque yo había ido también para la cuestión de las vacas, a informarme de primera mano. Entonces me dijo esta señora, esta es rubia gallega. Estas dos son la autóctona de aquí, que son más pequeñas, la cabeza más, me estuvo explicando y era verdad, más oscuras de color, la cabeza más cóncava, la cornamenta no tan florida, no tan abundante, más cortita, muy bonita las vacas, y esta otra es cruzada, de portuguesa con la gallega. Y nada, llegamos allí a su casa, en el campo, donde tenía un almacén para el pasto, para las vacas y todo eso, era gente muy de campo. Y entonces entramos allí dentro y tenía una perra con dos cachorritos, un machito y una hembrita, de capa bardina, y la perra allí. Pero yo enseguida me percaté de que las orejas no las tenía realmente plegadas como el perro de ganado majorero más genuino. Era una perrita no muy grande, medianita, y tenía las orejas más bien planas, tirando a planas, ¿no? Sobre el cráneo. Y no tenía espolones. Algo muy característico en los perros de ganado de Fuerteventura, más o menos típico, incluso hoy. Yo los tengo aquí y se pueden ver cuando se quiera. Las orejas plegadas en rosa y el doble espolón en las patas traseras. Algunas veces, en lugar de dos, tiene dos en una pata y uno en la otra, o uno en una pata y otro en la otra. Pero cuando un perro de ganado majorero no tiene espolones o dedos flotantes, pues significa que ahí ha habido un mestizaje de algo, pastor alemán de atrás o de lo que quiera que sea. Bien, entonces esos perros no tenían espolones, ni los cachorritos ni la perra. Y el que yo vi allí con la señora que nos vendió el vino, tampoco. No tenía espolones y tampoco tenía las orejas plegadas en rosa. Las tenía más o menos. Y luego en revistas los he visto, que yo hice un reportaje, pueden buscarlo, Cao de Castro Laboreiro, búsquenlo aquí en mis vídeos y ahí verán las fotografías de los perros, cómo son, y verán que tienen las orejas planas y no tiene espolones. Y solamente en un caso o dos tiene la oreja plegada. Claro, son producto de mestizajes. Entonces, y últimamente yo estaba viendo en internet, investigando, pero hace unos meses, que ya el Castro Laboreiro lo han cruzado también para darle más tamaño, o por las razones que sea, ¿no? Con mastines de allí de Portugal, que hay distintos tipos, ¿no? Razas, que ya tienen espolones, esos tienen espolones, entonces lo han transmitido al cruzarlos con el Castro Laboreiro, alguno tiene algún espolón.
Y ese es el origen del Castro Laboreiro. Y yo eso lo publiqué, está ahí en internet. Pero en el apartado comentarios aparece el típico que sabe, se supone que sabe, o él pensará que sí, y me lo cuestiona. Y me viene, apunta, lo pueden ver ahí en el vídeo, si lo ven, Castro Laboreiro, Manuel Curto. Bien, y entonces dice, bueno, que el vino, por lo visto, me había hecho, más o menos me vino da a entender eso, que yo ya me había tomado la botella de vino y entonces pues yo ya no iba muy claro. No, yo sí voy muy claro. Y fuera de las horas de las comidas yo jamás tomo un vasito de vino. Y en las comidas, pues ahora mismo yo estoy tomando agua, no estoy tomando vino. Y me puedo pegar 1 año, 2 años, 3 años. Yo he estado muchos años sin tomar vino. Luego cojo vino, compro vino de calidad, tal, y lo tomo y eso he terminado. Desde el país, bueno, pues del país, y si no, de fuera. Bien, pues entonces, el señor Erque Castellano, no sé de dónde ha sacado de que el perro de Fuerteventura es un descendiente del Castro Laboreiro. Pues yo le invito a que vea el vídeo mío, las fotografías y otros vídeos que tengo yo sobre el perro de ganado majorero, bien documentados. Conozco el tema, no me es ajeno. Yo he hecho estudios de campo en Fuerteventura a lo largo de muchos años. He traído muchos perros de Fuerteventura, por no decir todos malos, ruinitos, porque la raza se fue perdiendo. Y ahora estamos trabajando, unos por un lado y otros por el otro, en Fuerteventura, yo aquí, pues cada cual con sus ideas, para recuperar la raza. Claro, aquí hay una dificultad muy importante. Para poder recuperar una raza canina, lo he dicho ya en distintas ocasiones, y se lo digo yo al señor Castellano, hay que tener un profundo conocimiento de cómo eran los de antes, de dónde son originarios y cómo eran. Y yo sé cómo eran y de dónde son originarios, porque he hecho muchos estudios al respecto. El señor Castellano, don Erque, vamos, estoy convencidísimo que no. Y no es que quiera dejarlo en ridículo, no se trata de eso. Simplemente que un historiador tiene que hacer algo muy importante. Centrarse en la investigación. Referirse a los hechos comprobables y demostrables. Pero una afirmación de que viene del Castro Laboreiro o que puede venir del Castro Laboreiro, véanlo. Señor de Erque Castellano Fernández, fuentes historiográficas y crónicas de la conquista de Fuerteventura. Así que no dice nada de los aborígenes, sí dice, y me parece muy bien, porque se ajusta a la realidad, que en Gran Canaria no había perros grandes. Pero una otra cosa le tengo que decir, ahora que caigo en la cuenta, que lo tomé nota aquí, lo acabo de ver. Nada que ver con los lobitos herreños, no en lo genético solamente, ni en el tamaño. Yo tengo aquí, ahora mismo hay un lobito herreño en residencia canina. Aquí me los han traído. Conozco el tema, lo he investigado. El común de los lobitos, que es una cosa de 4 días para acá, son de mediano tamaño. Tienen no el largo ni el peso de un pastor alemán, pero los hay que tienen un físico considerable. A la altura pueden tener algunos 60 centímetros. Y eso no es, como dice Núñez de la Peña, cuando se refiere a los perros de los aborígenes, un palmo en alto. Un palmo en alto. Los perros de aquí de la matanza de Acentejo, que se comían a los cadáveres que habían dejado los aborígenes porque le tenían miedo a los castellanos, perdón, a la matanza de Acentejo, en la Victoria, que fue la segunda batalla, que la perdieron los guanches. Bueno, pues se replegaron hacia arriba y allí dejaron abandonar, no se atrevían a bajar, y los otros, pues bueno. Y entonces allí pues entraron en putrefacción y los perros abandonaron, los perritos que tenían, que eran poquitos,
No se crean ustedes que se podían permitir. Y que según dice Luis Diego Cuscoy, huesecillos. Y estuve yo con el señor, don Luis Diego Cuscoy en el museo hace muchos años de eso, que están mis vídeos, midiendo los cráneos. Y se corresponden con eso. Y el otro día que fuimos, mi hijo y yo, con mi nuera y mi nieto, allí los cráneos aquellos son pequeñitos. Pequeñitos, de perritos de un palmo en alto, como dice Núñez de la Peña. Y eso seguramente que los de Tenerife y los de Gran Canaria eran poco más o menos lo mismo. Y los orígenes, el norte de África, pero por la razón que fuera, eran pequeñitos. Y lo de esos perros míticos, de los que a los de La Palma se les aparecían demoníacos, grandes y peludos, pues bueno, pues probablemente no tenga nada que ver tampoco con la realidad que había allí cuando llegan los conquistadores, los primeros conquistadores. Y los que hay ahora, con pelo, si yo también les puedo explicar, que lo he hecho vídeos también, es un cruce con un perro llamado cubano, que era un collie de pura raza con pedigrí. Y ese perro cubrió un par de perras allí en la Caldera Teburiente. O en Garafía, de por ahí. Y entonces, de ahí salieron esos perros, y luego vino un señor profesor de instituto, que ya murió, que empezó con la cosa del perro garafiano y del perro garafiano, y a mí me lo presentó en el barco cuando íbamos a Gran Canaria, de eso hace muchos años. Capote se acaba de jubilar, era muy joven, había acabado la carrera hacía poco tiempo, porque lo conozco desde aquella época. Y entonces me presentó a este señor, no sé si se llamaba Antonio Manuel o algo así, y este señor me presentó en portafolios que llevaba allí un proyecto de estándar con una foto encabezado por una fotografía, o escaneado, lo que quiera que fuera de aquella época, y era un perro con las orejitas así. Yo le dije, pero si esto es un collie. Yo ya tenía referencias y ya no me pilló de sorpresa, porque pretendían que yo hiciera un trabajo para potenciar un poquito el tema, para acabar reconociéndolo como raza, pero yo estaba en otros temas. Bien, pues esta disquisición que yo hago, todo está interrelacionado. O sea que aquí todo está interrelacionado, y está interrelacionado con toda la península, como se puede ver. Porque los perros de ganado de Fuerteventura, los perros que se habla en los acuerdos de los cabildos de Tenerife, todo eso que yo lo documenté hace muchos años y que está en mi libro muy bien expuesto y muy con las fechas, con todo. Incluso los conejos cuando se introducen en Canarias, en las islas que se introducen, y cuando se traen los perros de caza. Bueno, pues todo eso, si uno no está bien documentado, y para eso hay que esforzarse, y lleva tiempo, ir a los textos, pues entonces lo metemos en una conferencia y decimos de un perro que desciende de los perros de Castro Laboreiro, pues vamos a ver, vaya aporte a la historia, ¿no? De Canarias. Eso es falso, eso es fake. Y luego, parecido a los serreños, los perros de Gran Canaria, pues no tiene nada que ver. Era otro tipo de perrito pequeño. Un perro de reño normal, un macho, podrá pesar 30-35 kilos. Y la hembra podrá estar entre los 28-27 kilos. Y eso ya es un perrito, Eso no es un perrito de palmo en alto. Ahora, parecido a lobos, pero pequeños o más pequeños. Uno dice pequeños y el otro dice más pequeños. Claro. Y además, según el lobo que tomemos como referencia comparativa. Porque en la península se mató hace muchos años un lobo ibérico de 80 kilos, pero no ha habido otro precedente. Y los perros normalmente están en los 35-40 kilos. Grande, Un lobo en la península de 40 kilos es grande. Bueno, pues cuando se refiere a parecido a lobos, se refiere a la expresión. O sea, las orejitas. Un dingo, por ejemplo, tiene la orejita también. Pero el dingo es mucho más grande que un perrito de esos que tiene un palmo en alto. Entonces, bueno, pues aclarado este tema, espero que por lo menos desfacer los entuertos, ¿no? Porque si no, no acabamos con todo esto del aborigenismo, o de ponerle un origen, o darle un origen, o buscarle un origen a unos perros que no tienen nada que ver. El de Natura y Cultura de las Islas Canarias, el perro, ¿por qué? De Guillermo Las Mercedes,
que yo conocí a este señor y estuve allí con él, el perro ya había muerto, no lo pude ver porque había muerto, lo habían enterrado. Bueno, pues este señor lo conocí yo, y el perro, él no sabía de dónde venía, era un perro de aquellos que cruzaban un perro con otro y bueno, salían, que todavía había un recuerdo de cuando las pechadas de perros, las peleas de años, muchos años atrás, luego se puso de actualidad de la década de los 80, mucho más en Gran Canaria que en Tenerife, pero en Tenerife también algo, bien, y ya está. Bien, ¿qué otra cosa? Pues otra cosa, tengo yo aquí, estaba escuchando yo a Maximiano Trapero, ya he dicho que lo he estado yo escuchando últimamente con mucho interés y me parece un hombre en lo suyo muy preparado, muy preparado. Pero, perdón un momentito que me estoy quedando sin batería y lo voy a conectar para que esto no se me apague, porque aquí es donde tengo yo el material para seguir trabajando. Bueno, entonces Maximiano presentó un libro. Vamos a por él. Presentó un libro, a ver, aquí lo tenemos. Presentó un libro, Canarias, Canario en el mundo. Canarias, Canario en el mundo. A ver si lo podemos ver. Bien. Entonces, ahí habla, yo no he leído el libro, lo voy a comprar, es por lo visto reciente, pero él habla de los perros canarios, de Gran Canaria, de aquellos que le llevaron. Y dice, yo creo que lo apunté textualmente, a ver si encuentro el papel, esto es que no me acuerdo muy bien. Bueno, si no lo resumo. Bueno, él dice del perro de Gran Canaria y entonces pone esta fotografía que el señor Erque dice, señor Castellano, Derque Castellano, dice que el perro, de aquellos perros grandes de Gran Canaria no podía ser, porque no había perros grandes. Y que el perro de presa canario es una cosa reciente. Claro, lo sabré yo, no lo sabré yo. Y él ya lo sabe también. Pero el club intentó hacer colar la bola, que se estaba recuperando una raza antigua. Y se hablaba también de prehispánico. Y sabían que eso era falso, porque estábamos intentando sacar la raza adelante mediante cruces. Entonces, este perro de presa, dice el señor Trapero, que este perro puede ser, no lo dice exactamente así, puede ser, es que pena que se me extravió el papelito por aquí, que lo transcribí textualmente como lo dice, iba parando el ordenador y lo iba parando y lo iba escribiendo. Bueno, es igual. Dice que este perro es el que le llevaron o le pudieron llevar al rey Hubei II. Y digo yo, señor Maximiano, se lo digo yo desde aquí y con todo el respeto del mundo, tenemos la misma edad, la misma. Usted ya 80 y yo ya 80. Pero somos dos mozos todavía. Bien, pero mozos ya con mucho rodaje. Y usted en lo suyo y yo en lo mío. Además, usted es catedrático y ha escrito un montón de libros por lo que he estado viendo, ¿no? Y el diccionario que usted tiene de términos de topónimos y todo eso, que yo pienso comprarlo esta semana que viene. A ver si Lemus lo tiene. Y me interesa cómo usted toca esos temas. Todo lo que usted toca. Yo tenía el Teberite, pero me lo robaron. Tengo toda la obra menos el Teberite, toda la obra de Millares Torres. Que la tengo aquí detrás mío, ahí se ve. Bueno,
y el Teverite pues no lo tengo. Y he intentado comprarlo aquí al lado de la universidad, que hay una librería de libros viejos, y estaba la obra completa. Tenía que comprar, para comprar el Teverite, comprar toda la obra completa. Toda, la colección. Digo, pero si la tengo yo toda completa. Dice, pues nos la han dado para que la vendamos toda y no podemos vender un ejemplar solamente. Bueno, pues voy a ver si logro el Teverite por algún lado. Y entonces mucho interés y voy a comprar su obra. Se lo garantizo. Si esto llega a sus oídos, porque no lo sé. Pero hombre, me gustaría, porque me parece usted una persona cabal, toca los temas sin ningún tipo de ideología, sino que usted es un científico en su campo y lo demuestra en todas las conferencias que da, cómo lo plantea, en todas las entrevistas, y yo sinceramente le doy la enhorabuena, lo felicito. Ahora, aquí, pues ¿qué quiere que le diga? Esto es un perro de presa canario. Un perro de presa canario de nuestros días. Y este vídeo, si usted lo ve, pues fíjese lo que yo comento del perro de ganado majorero, por donde vienen los tiros, un descendiente de mastines españoles de aquella época. Estoy a ver si consigo un laboratorio en algún sitio para hacer un estudio genético de mis perros de ganado majoreros que tengo aquí, que es de lo más puro que hay, con todas sus características morfofenotípicas. Y aquí tengo unos 4, 5. A ver, 2, 4. Entre machos y hembras tengo 2 hembras y 2 machos. Bien. Y voy a reproducir con ellos, estoy seleccionando, estoy buscando nuevos ejemplares por ahí, algo que pinte bien. Es muy difícil, está muy difícil la cosa, pero bueno, ya iremos viendo. Entonces, claro, que una persona como usted, como el señor Trapero, diga eso, pues la gente se queda con esa idea. Ah, pues lo de los perros grandes es verdad, lo del rey Juba es verdad. Y entonces aquí estamos, y esto es historia, porque claro, cuando hacemos una afirmación de estas, es referirnos a un pasado que no existió. Historia es el estudio de un pasado. Como decía el señor conferenciante que estuve escuchando yo hoy esta mañana mientras hacía yo mi gimnasia cotidiana. Historia es traer el pasado de nuestros días, la documentación, todo lo que se sepa, pero no inventar nada porque entonces ya no es historia. Entonces esto está dentro de la ficción, de la novela, y él lo plantea en esos términos. Claro, le salió un comentario, ayer puse un comentario que bueno, que la historia no es eso. Bueno, como él lo plantea, sí es eso. Y la inmensa mayoría de los libros de historia, la inmensa mayoría, por no decir todos, de ahora y de antes de ahora, adolecen de estos defectos, que no son una transcripción o un reflejo lo más aproximado de aquello que pasó. Pero claro, la historia es el pasado es una cosa y la historia es el estudio de aquel pasado, porque si no, no es. Y es imposible. Es imposible, pero lo que no podemos es falsear la realidad. Si yo digo, o usted dice, que este perro puede ser de aquellos que le llevaron pues amigo mío, la hemos encharcado. Porque este perro es producto de cruces de ahora con Bullmastiff inglés, con Bulldog inglés, con Mastín inglés, con Dogo alemán, con perro de ganado majorero, con Mastín español y con American Pitbull, con American Stafford y bueno, ya lo he dicho, majorero, y más razas que hasta el rodesiano se metió en Gran Canaria. Yo tengo aquí línea del rodesiano. ¿Cuánto le queda a mis perros de aquel rodesiano? Nada, apenas nada, pero se metió el rodesiano, el Rhodesian Ridgeback. Entonces todo eso ha entrado a formar parte y de ese batiburrillo de perros, pues cada cual, como yo decía, ese cajón revuelto, cajón desastre, pues cada cual ha metido la mano adentro y ha utilizado para sus perros lo que ha querido conveniente, y unos lo hemos logrado mejor, lograrlo, de ir perfilando un tipo de perro de presa canario desde el punto de vista del estándar,
y otros menos. Unos lo hemos logrado mejor y otros peor. Bueno, pues esto es esto. Este es el perro que hemos logrado. Unos mejores, otros peores, unos más sanos, otros menos sanos, unos más funcionales, otros menos funcionales, y ese está ya en todo el mundo. Entonces, si nosotros hablamos, conferenciamos en esos términos, pues nos encontramos con que este perro puede ser un descendiente de aquellos perros de Gran Canaria que llevaron allá, y que Gran Canaria viene de Can Canis. Pues ahí tienen mi libro, que yo no soy un experto en nada, pero en perros sí sé. Es un tema que domino. Y de la cultura de Canarias, pues algo sé. Porque no he parado de leer desde que llegué a Canarias hasta hoy. ¿Que lo he leído todo? No. Nadie. Nadie ha leído todo lo que se ha escrito sobre Canarias. Ahora, de todo lo que se ha escrito sobre Canarias, ¿cuánto se salvaría de la quema? Me acuerdo ahora yo del Quijote cuando dicen, venga, no, pam, y se salvan tirant-lo blanc, de Joanot Martorell, del valenciano, que escribía en catalán, claro, del catalán de la época. Yo tengo 2 volúmenes aquí. Bueno, y se salvan poquitos, ¿no? Y encima hace un elogio, y dice, no, no, es, o sea, que se elogia ese libro, que es anterior al Quijote. Y don Miguel de Cervantes, al parecer, por lo que se deduce, por lo que ahí se dice, tenía un concepto elevado de esa obra. Valoraba esa obra como algo importante, que era un libro de caballerías. Bien. Entonces, imagínense, por aquí el perro de los aborígenes de Gran Canaria, de perros grandes, que le llevaron a Cuba. Mentira. Ahí está mi libro, que está muy documentado, No me lo he inventado yo. Ahí no hay nada inventado. Nada. Luego, el perro de Castro Laboreiro en el perro de ganado majorero. Anda, pues una conferencia en televisión, en YouTube, y la escuchan en toda Hispanoamérica. Casi nada. Y en toda España. Todos los aficionados a los perros y no aficionados. Llega un momento, pam, y si no están puestos en el tema, pues se traga la bola, como tantísimas veces. Y yo dije en alguno de mis vídeos, y claro, dirán, este tío que no es historiador y da igual, y encima es de fuera, de allende los mares, ¿cómo se le ocurre decir esto de Betancur Alfonso? Pues sí, esa obra en 3 volúmenes que publicó Lemos, la editorial Lemos, que la culpa no es de Lemos, no, esa obra es publicada por ellos, pero escrita por este señor de ahí abajo, del sur de la isla, médico. Bueno, esa obra, ¿qué quieren que les diga? ¿Tendrá algún mérito? Bueno, pues yo qué quieren que les diga. Si a mí me dicen, como las obras del Quijote, ¿aporta algo de verdad a la historia de Canarias? ¿Seguro? Porque yo cogería y la pondría en... Ahora tengo que enchufar aquí. Vaya, hombre. Pues yo la tiraría al fuego. ¿Por qué razón? Porque ahí se hacen afirmaciones y dan como orígenes, por ejemplo, de los aborígenes. Ya está conectado otra vez. Bueno, pues que no tienen que ver con la realidad de las Islas Canarias. Hoy en día se sabe muchísimo más, pero también hay mucha basura. Basura me refiero yo que también de lo que se está escribiendo hoy, incluso de cosas que dicen algunos arqueólogos y que las dan por ciertas, pues cuando pasen unos cuantos años y se siga investigando, pues todo eso también, nada, a la papelera, como se dice en el teléfono móvil. Haces un vídeo y te dice a la papelera, no sé cuánto, a la papelera, pues lo mismo. O a la hoguera, al estilo inquisitorial. Pues mucho de lo que está escrito, lamentablemente, pues es falso. En todos los libros de historia, en todos. Ahora, en unas obras menos que en otras. Y hay historias de España, de Francia, de Canarias, de Andalucía, pues que se ciñen más a las realidades
que se ha podido comprobar que es así. Pero es que a veces se escribe algo que no está comprobado. Y con aquello de que dicen, no, la historia la escriben los vencedores. Bueno, sí, los vencedores y los vencidos también escriben su historia por los otros lados. Porque en España los vencedores fueron los de Franco. Y los perdedores los otros, los republicanos y toda la chusma aquella patulea que había por allí. Vale, y que ahora están coleando. Bueno, pues ellos no han escrito ni nada. Ganó Franco y estuvo la dictadura 40 años, 40 y pico, pero anda que no escribieron, estando Franco vivo, falsedades. Y yo no digo que todo lo que escribieran fueran falsedades y que todo lo de Franco, los historiadores profranquistas, fueran... no, pero estoy hablando de esos que fueron perdedores, y hay que ver la de cosas que han escrito, lo que han enseñado las universidades, en las escuelas, y ahora mismo no hablemos. Y ahora mismo no hablemos. Bueno, pues esto pasa, está ahí en la historia, pasa en la historia, pero no es el pasado. Estos perros no son el pasado. Todo eso es falso. No tiene nada que ver con la realidad. Y tenía otro punto también que no sé, otro punto también relacionado con falsedades en cuanto a las razas y todo eso. Bueno, pues de todas maneras lo dejamos ya aquí. A ver, el papel lo tengo yo aquí, a ver. Bueno, esto va a ser para otro... Yo había puesto aquí, lo único que he escrito es, yo no lo sé todo acerca de los perros, no lo sé todo, pero sí que procuro, digo, no se llame nadie a engaño, ¿no? Porque hay personas que sin ser las personas a las que yo me refiero, ven mi vídeo y entonces, no, cuidado, yo me puedo equivocar con algo, o en algo, entonces ya no es historia, es falsedad. Como dicen ahora que se ha puesto mucho de moda, es fake. Bueno, pero sí que he procurado, en la cuestión de los perros, ceñirme a la realidad pasada. Entonces, este libro mío tiene mucho de historia de los perros desde los aborígenes hasta hoy mismo. Y esto sí que pasa la historia, pero pasa la criba del tiempo, ¿no? Y nadie podrá decir que yo he falseado esta realidad. Cuando yo digo que el perro de ganado majorero es un descendiente de los perros, que además voy a intentar, pero que no es del Castro Laboreiro, me tienen que demostrar a mí que es del Castro Laboreiro. ¿Y por qué dicen lo del Castro Laboreiro? Y esto, por ejemplo, del perro de presa de este, que es de ahora, se está gestando todavía el perro de presa canario. Y yo soy uno de los que más querían. Y me dedico solo exclusivamente a eso. Entonces, claro, lo que yo afirmo ahora mismo en estos vídeos, eso es cierto. Ahora bien, cuando yo hablo de determinadas personas, lo que se ha hecho con la cría, lo que los tejes y manejes y tal igual, que a lo mejor en algún caso me equivoco en algo que no es realmente relevante, pues sí, probablemente sí. Pero cuando yo doy fechas, cito textos y tal, eso es así. Y lo del perro de Gran Canaria, eso nadie ha podido demostrar, demostrarlo, de verdad, que no sea fake, que allí no había perros grandes. Y había perros cuando llegan los conquistadores normandos, porque eso viene del Canarien, el canario, donde dice eran parecido a lobos pero más pequeños, y el otro dice pequeños. Hay las dos versiones, B y G. Bien. Pero cuando se refieren a lo de Juba hijo, Juba segundo, eso es mucho antes, porque aquí estamos hablando de 1404, Jean de Betancourt y Gadife de la Salle, llegará en 1402, pero esto estamos hablando nosotros de los tiempos de Juba segundo. Y en aquella época había perros en Gran Canaria, pues probablemente no había ni perros pequeños. Probablemente la población, aquello fue poblado posteriormente. Con cabras, con personas, con perritos, con lo que fuera. Con cereales, con ovejas, pero mucho después, probablemente.
que eso todavía están ahí los arqueólogos, los historiadores, y que si para atrás y que si para adelante, y unos enfrentados a otros. Así que, y claro, es tan falso, se me acaba de venir una cosa a la cabeza ahora, es tan falso todo esto como lo de la piedra zanata, que Rafael González Antón empeñado en que sí, era aborigen. Él tenía que saber que aquello no lo era. Y tuvo a la oposición de gente muy competente, y perder la amistad con Antonio Tejera Gaspar, que sacaron un libro muy interesante sobre los guanches, sobre los aborígenes, ¿no? A la limón, los dos. Rafael González Antón, arqueólogo, y director del Museo Arqueológico en aquellas fechas, que ya murió. Y luego Antonio Tejera Gaspar, catedrático y arqueólogo. Catedrático de arqueología. Bien. Entonces, mucho de lo que se pone también es fake, como la piedra zanata. Y todo esto es como la piedra zanata, es falso. Eso no tiene nada que ver con una piedra, y si no, no hay más que ver a los verdaderos especialistas, entre ellos Antonio Tejera Gaspar y la señora alemana, la señora Renata, ahí lo tiene el libro. Yo he escuchado la intervención de ella recientemente y ya dijo desde un principio que esa piedra es falsa. Vale, pues falso es, y yo estoy en mi pleno derecho de decir, este pero de presa, eso no es un pero de presa de aquella época, ni nada que se le parezca, eso es falso. Y el perro de Castro Laboreiro, eso es falso. Y así tantísimas cosas que son falsas. Pues nada, ya por hoy tenemos vídeo suficiente. Un cordial saludo. Pongan un perro de presa canario de selección. Si es como este, pues me parece muy bien. No tiene mal tipo, tiene muy buenos aplomos, buenas angulaciones. En fin, un perro de presa canario de calidad, de selección, les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.